Bienvenido a un ejemplo de probabilidad condicional. Primero determinaremos el probabilidad usando una tabla y luego encuentre también la probabilidad utilizando la fórmula del teorema de Bayes. Una determinada enfermedad tiene un tasa de incidencia del 0,7%. Si la tasa de falsos negativos es del 2,5% y la tasa de falsos positivos es del 1,5%, calculan la probabilidad de que una persona que da positivo tiene la enfermedad. Lo que significa que estamos buscando la probabilidad condicional, la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad dado que da positivo. Para completar la mesa, nosotros asumirá 100.000 personas. Así que para empezar, debido a que la enfermedad tiene una tasa de incidencia del 0,7%, necesita encontrar el 0,7% de 100.000. Para ello convertimos el 0,7% en decimal y se multiplicamos por 100.000, lo que nos da 0,007 veces 100.000, que equivale a 700. Así que el total de la fila que representa a los que tienen la enfermedad es 700, que debería ser esta célula aquí. Lo que significa el número de personas que no tienen la enfermedad o que ninguna enfermedad tendría de 100.000 menos 700, es decir, 99.300. Este es el total del número de personas que no tienen enfermedad. A continuación, la tasa de falsos negativos es del 2,5%. Falso negativo significa el persona da negativo, pero en realidad tiene una enfermedad. Y, por lo tanto, el siguiente paso es encontrar el 2,5% de los 700 personas que padecen la enfermedad. Así que el 2,5% de 700 es igual a 0,025 veces 700. Que es igual a 17,5. Así que 17.5 representa el número de personas que dan negativo, pero que en realidad tienen enfermedad, que entra en esta célula aquí. Y, por lo tanto, el número de las personas que tienen la enfermedad que dan positivo tienen que ser 700 menos 17,5. Que es 682,5. Ahora, sé que no podemos tener una parte decimal de una persona, pero para modelar esta situación vamos a utilizar decimales en la tabla. Una vez más, obtuvimos 682,5. Tomando el número total de personas enfermas de 700 personas y restando las que dio negativo, o 17,5. A continuación nos dicen lo falso, la tasa positiva es del 1,5%. Falso positivo significa que dio positivo para la enfermedad, pero no tuvo la enfermedad, lo que significa que el siguiente paso es encontrar el 1,5% de las personas sin enfermedad, es decir, el 1,5% de 99.300. Que equivale a 0,015 veces 99.300. Que es igual a 1489,5. Así que, de nuevo, esto sería ser el número de personas que dan positivo no tengo la enfermedad, que sería el cantidad en esta celda de aquí. Y, por lo tanto, el número de personas que no tienen enfermedad que da negativo tendría que ser 99.300 menos 1489,5. Que equivale a 97.810,5. De nuevo, este valor llegó del total de personas sin enfermedad de $99.300, y restando a las que no padecen ninguna enfermedad que prueban positivo, que es 1489,5. El siguiente paso consiste en sumar las columnas, la columna positiva, la columna negativa y la columna total. Bueno, sabemos que la suma de la columna total va a ser de 100.000. La suma de la columna positiva es de 2.172. Y el total de columna negativa es 97.828. Si sumamos esta última fila, también obtendremos una suma de 100.000. Y ahora tenemos la información de la tabla que necesitamos para encontrar la probabilidad. Una persona tiene una enfermedad dado que dan positivo. Dado que es positivo, solo nos preocupa sobre la columna positiva. De las 2.172 personas que dieron positivo, 682.5 padecen realmente la enfermedad. Lo que significa la probabilidad una persona tiene una enfermedad dado que el resultado positivo es igual a 682,5 dividido por 2.172.
que como decimal redondeado a 4 decimales, es 0,3142, lo que representa un porcentaje a 2 decimales es 31,42%. Y ahora vamos a encontrar la misma probabilidad usando la fórmula de Bayes teorema de la siguiente diapositiva. Así que lo primero que hay que reconocer cuando se aplica la fórmula es el evento A, en nuestro caso, es el evento de padecer la enfermedad. Y el evento B es el evento de dar positivo. Así que aplicando la fórmula para el teorema de Bayes, la probabilidad de A es la probabilidad de tener la enfermedad. La probabilidad de B dado A es la probabilidad de la prueba positiva dada tiene la enfermedad. En el denominador, y de nuevo, tenemos la probabilidad de enfermedad por la probabilidad de dar positivo dado tienen la enfermedad. Observe cómo tenemos alguna repetición en el numerador y denominador, aquí en este producto, así como este producto. Y luego tenemos más la probabilidad de NOA, que es la probabilidad de que no se produzca una enfermedad por la probabilidad de B dada NOA, que es la probabilidad de dar positivo si no hay enfermedad. Y ahora vamos a encontrar estas posibilidades. En el numerador tenemos la probabilidad de enfermedad, que es la tasa de incidencia de 0,7%, o como decimal, 0,007. Y luego tenemos veces el probablemente de dar positivo dado que tienen la enfermedad. Esto va a ser igual al 100% menos la tasa falsa negativa. Recuerda, lo falso tasa negativa es el porcentaje que dan negativo que en realidad tienen la enfermedad. Lo que significa 100% menos 2,5%, o 97,5%, nos da la probabilidad una persona da positivo dado que tiene la enfermedad. El 97,5% como decimal es 0,975. En el denominador, de nuevo, tenemos la probabilidad de enfermedad, que es, de nuevo, 0,007 veces, una vez más, la probabilidad de dar positivo dado que tiene la enfermedad. Que, de nuevo, es del 100% menos 2,5%. O como decimal, 0,975. Y luego tenemos más el probabilidad de no enfermedad, que es igual al 100% menos la tasa de incidencia del 0,7%. Que es del 99,3%, o como decimal, 0,993. Y luego tenemos veces el probabilidad de dar positivo, pero sin enfermedad. Bueno, este va a ser el tasa de falsos positivos del 1,5%. Recuerda, un falso positivo significa que dan positivo. Pero no tengo la enfermedad. Así que tenemos tiempo 0.015, y ahora vamos a la calculadora y verifiquemos que obtenemos el mismo resultado. Y ten en cuenta que tenemos el mismo valor. A 4 decimales tenemos 0,3142. Lo que, por supuesto, equivale al 31,42%, lo mismo que encontramos usando la tabla. Por lo tanto, este tipo de problemas se pueden resolver solo con la tabla. O simplemente el teorema de Bayes. Espero que te haya resultado útil.